bienvenidos. Yo soy Tomás Martínez Saldaña, profesor investigador del Colegio de Padulados, aquí en la unidad de Montecillos, en Texcoco, México. Hoy quisiera que platicáramos lo que es el maíz y los campesinos. Nosotros como investigadores hemos venido recopilando información de los campesinos de todas partes de México. Desde el maestro Hernández Cholocotzin hasta los actuales alumnos del maestro han recopilado, yo me incluyo con uno de ellos, una información maravillosa de lo que es el maíz. México es un país hecho de maíz. Por eso es tan relevante regresarle a los campesinos, regresarle a la gente la información de lo que hemos nosotros venido recopilando. El maíz tiene su base milenaria en México. Se han encontrado las primeras raíces, los primeros orígenes del maíz en estas tierras. El maíz tiene una serie de elementos sustantivos de acuerdo al terreno, de acuerdo al clima, y sobre todo el maíz ha sido producto del manejo del hombre. El maíz probablemente sea la única planta que ha sido hecha por el hombre. El maíz requiere al hombre para producir y para seguir siendo maíz. Pero el hombre también requiere al maíz para vivir y para comer. El maíz no es únicamente ya de México. Es la planta más cultivada en el mundo. Más o menos habrá 800 millones de toneladas de maíz que se producen en todo el mundo. Por lo tanto, el maíz es un producto, es un fruto, es una riqueza que México ha ofrecido al mundo. Por eso a nosotros, los hijos del maíz, nos importa conservarlo, mantenerlo, cuidarlo y sobre todo disfrutarlo. El maíz tiene su origen en una combinación de plantas como el teocintle, pero su característica fundamental es que depende del hombre para su reproducción y su manejo exitoso desde hace miles de años. Tocó en suerte al Colegio de Posgraduados, a la Universidad Autónoma Chapingo, contar con los mejores investigadores sobre maíz. Muchos de ellos dieron su vida, su tiempo, su esfuerzo en investigar el maíz, en recuperarlo y en tenerlo vivo y presente para el uso de todos nosotros. Es pues trascendente e importante conocer lo que el maestro Hernández X llamó como la tecnología agrícola tradicional del maíz, que ahora lo tenemos vivo y presente gracias al uso y usufructo que hacemos de esa semilla. Yo creo que es muy pertinente el considerar que el maíz manejado de manera tradicional ha dado una serie de elementos culinarios trascendentes, importantes, que no puede dar la tecnología moderna. Y ese manejo tradicional campesino es lo que ha permitido la gastronomía mexicana y que hace que el maíz tenga valor cultural. No nada más valor culinario, sino también valor cultural, de sabor, de nutrición, de combinación de sabores. Que el maíz campesino de esta naturaleza, el maíz, tiene valores aparte del valor comercial y del valor agronómico que el maíz tiene. No hay ningún maíz norteamericano, ningún maíz de otras partes del mundo que tenga las peculiaridades culinarias, gastronómicas que tiene nuestro maíz en México. Así pues, para poder trabajar y visualizar los maíces que los campesinos utilizan en México, hemos trabajado lo que hemos llamado la tradición campesina de clasificación. Esa tradición campesina de clasificación derivada de la herencia del maestro Hernández X, la hemos resumido de una manera muy sencilla. Los campesinos así lo hacen, pero es muy efectiva. Los colores del maíz. Los colores del maíz nos van a permitir tener de una manera muy precisa, muy clara, el uso y el usufructo y el gusto que los campesinos y todos nosotros los mexicanos hacemos del maíz. El éxito del manejo del maíz se basa en la tradición campesina a base de los colores, que permiten al campesino reconocer las variedades y los usos de los maíces que tiene a su alcance. El maíz es una planta que presenta una gran variedad genética, al menos de 3 raíces básicas según la altura.
puede combinarse de tal forma que se tienen distintas variedades de maíz según el clima y el manejo campesino. Hay una serie de elementos importantes cuando manejamos el maíz, que son una especie de clasificación. La dureza, la calidad, el tiempo de producción, el sabor, el uso. Y entonces estos, si los combinamos, si lo jugamos con ellos, encontramos un común denominador en el manejo campesino de los colores del maíz. Fundamentalmente podemos decir que los colores del maíz los llevamos desde el cristalino hasta el negro, nos sirven de pauta para hablar de los cristalinos como maíces harinosos y muy duros. Luego tenemos los maíces negros, prácticamente que van de todos los colores hasta el negro, que son maíces masosos, que generan masa. Por lo tanto, de una manera muy obvia, muy sencilla, podemos nosotros considerar que los mejores maíces para tortillas pues son los maíces de colores. Los maíces blancos, los maíces color arena, los maíces colores prácticamente cristalinos, pues van a tener otra característica. Bien, esto hace una tipología práctica para los campesinos y para el uso del consumo real. Los maíces claros, los maíces blancos, pues son maíces que van a tener un periodo de 6-8 meses para la producción. Los maíces de ciclo muy corto, el maíz negro, el maíz azul, el maíz rojo, pues son maíces de aprovechamiento muy inmediato, 3 meses, 4 meses en el proceso de producción, pero también tienen problemas. Otro de ellos es que producen animalitos muy inmediatos y no los puedes conservar. Tienes que darles un aprovechamiento útil. De esta manera, pues, los colores del maíz hacen que los campesinos sepan qué quieren, qué sabor buscan, cuánto tiempo quieren para utilizarlos en proceso de producción, también qué uso comercial o doméstico le van a dar, ¿no? Y otro de los elementos importantes, la palatabilidad del maíz. ¿Qué quieren hacer con ello? Bueno, eso no tiene precio. Eso no lo encontramos en el mercado. Eso es la cultura campesina que en muchas partes sigue abundante y que se ha venido adaptando a la época moderna. Creo que la cultura que hemos heredado de los campesinos mexicanos, de los campesinos texcocanos, de las comunidades indígenas, sigue siendo y está presente en el maíz. Todos nosotros consumimos el maíz de miles de formas. Por lo tanto, debemos nosotros primero reconocer cuál es esa herencia, que es parte de nuestra herencia. Segundo, reconocer también que tenemos una vinculación productiva, comercial, alrededor del maíz. Es relevante entonces que sepamos cuáles son las riquezas, las bondades que el maíz tiene, pero sobre todo que lo defendamos. Estamos enfrente de verdaderos peligros como son los maíces transgénicos, que el único objetivo que tienen es simple y llanamente ganar dinero. El maíz es un producto humano. El maíz, si bien es mercancía, también es un producto alimentario, cultural, vinculado a nuestra cultura, a nuestra nacionalidad, a nuestro modo de ser. Creo yo que la mejor defensa que podemos hacer del maíz es hacerlo propio. Ojalá que esta tradición de maíz cunda, lleve a todos los participantes a una dinámica nacional, regional, local, familiar, de defender el maíz como parte de nuestra cultura nacional, como parte de nuestra dieta. Muchas gracias.